¡Bomba! ¡Agarra la bazooka! Si habla un dialecto africano de lo más raro, el diablo va a entender muy bien. Pero cuando viene el Espíritu Santo y le mete usted un lenguaje de lo que papá tiene arriba, que jamás se lo reveló a Luzbel, el diablo se queda con los ojos esos bien abiertos. ¿Qué será lo que traman estos contra mí? Alabado sea Dios. ¡Ay, jamás! ¿Por qué ya nadie habla en lenguas? Sugel Michelén y Paul Washer explican, refutando la falsa doctrina de Dante Gebel y Jaciel Rodríguez y demostrando por qué hoy en día muchos están dejando de hablar en lenguas. ¡Usa la manga larga! El acceso al poder, a la unción del Espíritu Santo. Mi estimado hermano, cuando oras en lenguas, oras en un idioma que los demonios no lo entienden, por lo cual hay algo poderoso, algo sobrenatural cuando hablas en lenguas. Por eso necesitas orar en lenguas diariamente. Y si todavía no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo y aún no fluyen esas lenguas, al final voy a darte 3 consejos de la palabra para poder recibirlo en estos días, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabanza, y largue. Que la verdadera cuestión se reduce a qué son las lenguas. Y yo creo firmemente que las lenguas eran, de hecho, el acto de hablar un idioma humano real y comprensible. Ahora, quiero que reflexionemos sobre esto por un momento. Si de repente, y no quiero que esto suene a burla, pero si de repente yo empezara a decir una y otra vez, over and over, I think she rode a Honda, I think she rode a Honda. no hay ninguna prueba de que haya habido un milagro allí. Pero si de repente alguien empezara a hablar en un idioma, un verdadero lenguaje humano de valor fonético, como vemos en Hechos capítulo 2, la gente se asombraría de que fuera una señal, de que en realidad fuera un milagro. ¿Sabías que la ciencia descubrió que hablar en lenguas es algo muy normal y humano? Usar ese texto para decir, bueno, yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas, es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña, porque en todo el resto del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de lenguas, que era sí hablar idiomas, no estaba hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas terrenales. La palabra glosa habla de idiomas que se hablan aquí, ahora, en el tiempo. ¿Y si te dijera que todo lo que creíste sobre el don de lenguas estaba equivocado? Incluso quizá lo que hoy se llama mover del Espíritu Santo comparta las mismas raíces con el paganismo. Quédate y suscríbete, porque hoy vamos a analizar un fenómeno, el don de lenguas, el hablar en lenguas, de una manera muy profunda, yendo a la palabra de Dios, a lo que han dicho los maestros de la iglesia en la época primitiva, los teólogos de la Reforma y los contemporáneos. También vamos a consultar qué dicen los antropólogos, los lingüistas y los científicos para llegar a una conclusión sobre este asunto. Bienvenido, esto es Reformate, un momento para charlar sobre teología. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que ha traído mucha controversia y dudas, sobre todo porque es algo muy experiencial, pero que también se ha abordado desde el ámbito de la teología y la teoría pura. Quiero compartirles este ensayo que estuve escribiendo en estos días y se los voy a dejar en un formato escrito, también en un podcast para que puedan escucharlo y con un video con unas ilustraciones muy didáctico. En los últimos tiempos hubo una discusión entre pastores, entre teólogos e incluso entre cristianos de a pie, aquellos que no tienen estudios formales académicos en teología. Se discute sobre cuál es el significado de hablar en lenguas en la Biblia y cuál es el significado del don. Unos dicen que hablar en lenguas es hablar en idiomas reales y humanos y consecuentemente el don es adquirir la capacidad dada por el Espíritu Santo para hablar en un idioma que nunca estudiaste y que quizás incluso no conocías, pero repentinamente podés hablar en otro idioma. Otros, por otra parte, dicen que el don de lenguas, quizá también aceptando esta otra interpretación, pero agregando esta o dando solamente, exclusivamente esta, dicen que el don de lenguas
es una vocalización ininteligible que no se puede comprender porque no es un idioma humano conocido, sino que es un idioma celestial, un idioma de los ángeles o un idioma que nadie puede conocer ni comprender ni ha escuchado. Consecuentemente, el don es realizar esta vocalización que uno no puede comprender y que solamente se ha de entender espiritualmente o a través del alma o de una forma espiritual. La confusión viene por esto. El término griego glosai, que quiere decir lengua, y lalein, que quiere decir hablar, o sea, glosai lengua, lalein hablar, hablar en lenguas, se interpretó de dos formas que son opuestas en sí. En realidad van por caminos muy diferentes. Uno dice no se entiende nada y el otro dice se entiende todo. Este estudio se va a dividir en tres partes. En primer lugar, y nuestro fundamento, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al don? En segundo lugar, ¿qué han dicho los maestros de todos los tiempos? Y finalmente vamos a consultar los aportes que han hecho antropólogos, científicos y lingüistas sobre la glosolalia, que es el hablar en lenguas, pero que se lo ha entendido en estos últimos tiempos como este balbuceo extático. Bueno, hablar en lenguas aparece en diferentes lugares. Nos vamos a enfocar principalmente en el Nuevo Testamento. Está en el final largo de Marcos. Muchos de la crítica textual discuten ese final largo, ahí donde Jesús dice que acompañarán las señales, entre ellas hablar en lenguas. Después vemos en Pentecostés, y este es el punto de partida de todos, que hablaron en lengua los discípulos, y después tenemos lo que ha escrito el apóstol Pablo, donde habla del don de lenguas en Corintios, capítulo 12 y capítulo 14 principalmente. En Pentecostés es simple, y una lectura normal, una lectura fluida, una lectura simple nos da a entender esto. Estaban los discípulos de Jesús, desciende el Espíritu Santo y reciben lenguas como de fuego. Seguidamente comienzan a hablar en otros idiomas y se especifica en qué idiomas hablaban. Después esto se repite a lo largo del libro de los Hechos. El apóstol Pablo retoma el asunto en sus cartas y siempre se habla de idiomas entendibles. Nunca se dice algo sobre una verborrea ininteligible. Sin embargo, muchos han tomado pasajes como 1 Corintios capítulo 14, específicamente en el versículo 2, o 1 Corintios 13:1, para decir que es más que un idioma. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13 es simple. El apóstol Pablo está hablando de una hipérbole. Dice, si tuviese lenguas angélicas. Esa es una exageración. No es que exista tal cosa como una lengua angélica. ¡A la balanza, la balanza, la balanza! También dice Pablo, si tuviese todo el conocimiento. Si algunos quieren afirmar que existe una lengua angélica, porque Pablo dice, si tuviese la lengua de los ángeles, entonces tienen que ser consecuentes y decir que también el apóstol Pablo está diciendo que los seres humanos podemos adquirir la capacidad de ser omniscientes, es decir, tener todo el conocimiento. Pero eso es una perfección, un atributo que solo debe ser atribuido a Dios. Así que claramente el pasaje es una figura retórica, es una hipérbole, está exagerando. No está diciendo Pablo que puede tener todo el conocimiento o que puede tener lengua de ángeles, porque simplemente no existe eso de la lengua de los ángeles. Buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Y la Biblia nunca especifica que exista eso, sino que siempre se remite a las lenguas, los idiomas. Pero quizá el pasaje más citado para defender la postura de que las lenguas son un balbuceo extático se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2. Veamos lo que dice el pasaje. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este texto quiero pedir honestidad intelectual a los exégetas, a los intérpretes. Pablo en todo el capítulo está hablando de idiomas entendibles y que se pueden traducir o interpretar. El apóstol Pablo argumenta esto.
todos los dones, todo lo que se hace en la iglesia debe ser para edificación de la iglesia, no para algo personal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Por qué dice habla a Dios? O también dice ora a Dios. Porque si alguien habla en una lengua extranjera, en un idioma de otro país, por ejemplo, pongámoslo así, adquiero la capacidad de hablar en inglés, pero todos son de habla hispana en mi iglesia. Si yo hablo en inglés o también oro en inglés, ¿quién va a ser el único que me va a entender si en mi iglesia todos son de habla hispana? Dios. Dios va a ser el único que puede comprender. Y entonces los misterios que yo predico, es decir, la revelación de Cristo y su aplicación a la iglesia, eso significa misterio consecuentemente en todo el Nuevo Testamento. El misterio de Cristo, el misterio de que el Hijo de Dios se hizo carne, el misterio de los gentiles incluido al pueblo de Israel, el misterio del matrimonio que es la unión entre Cristo y su iglesia y son revelados en un matrimonio. Eso es consecuentemente en todo el Nuevo Testamento el término misterio. Así lo dice, por ejemplo, el diccionario de Kittel o también el diccionario del Nuevo Testamento y Antiguo de Vine. Así se interpreta la palabra misterio. Hay que ser congruentes con todo lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué dice que habla a Dios o habla misterios? Porque los misterios de la revelación, eso significa misterio en todo el Nuevo Testamento, los misterios de la revelación de Cristo y su aplicación a la iglesia de hoy, solo la va a entender Dios porque está hablando en un idioma que no comprenden los demás. Ahora bien, ¿esto es una interpretación caprichosa? ¿Yo soy el único que entiende así la Biblia? Vamos a ver entonces en el punto 2 qué han dicho los maestros de la iglesia a lo largo de la historia. Ireneo de León, siglo II, dijo lo siguiente. Oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y que por medio del Espíritu hablan toda clase de idiomas. Orígenes de Alejandría, siglo III, veamos lo que dijo. Por la gracia del Espíritu Santo, había recibido la capacidad de hablar en las lenguas de todos los pueblos, como él mismo dice, hablo en más lenguas que todos vosotros. El doctor de la gracia no podía faltar, siglo V. En los primeros tiempos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creían, y hablaron en lenguas que no habían aprendido. Aquel hecho ocurrió como señal, y pasó. Uno de mis favoritos, Juan Crisóstomo, también, siglo V. El don fue llamado don de lenguas porque podía hablar de una vez en varios idiomas. Isidoro de Sevilla, avanzando un poco más en el tiempo, siglo VII. Llenos del Espíritu, hablaron en las lenguas de todas las naciones. Ahora bien, el apóstol dice, si hablara en lenguas angélicas, pero lo dice como una hipérbole, no porque existan lenguas propias de los ángeles. Tomás de Aquino, ya llegamos a lo más alto de la Edad Media, siglo XIII. Dios concedió el don de lenguas para remediar la diversidad causada en Babel y reunir a las naciones en el culto del único Dios. Pasamos ahora por la Reforma, Martín Lutero. Pablo no prohíbe hablar en lenguas, sino hacerlo sin traducción. Quien predica en latín ante alemanes debe callar o traducir, pues el don solo edifica cuando el pueblo entiende, no como los papistas que hablan sin ser comprendidos. Siglo XVI, Juan Calvino. El término habla en lengua se refiere simplemente a un idioma extranjero. Charles Hutt, siglo XIX. El don de lenguas mencionado por el apóstol era el don milagroso de hablar idiomas extranjeros. Y uno de los maestros más conocidos de la época contemporánea, John MacArthur, siglo XXI. ¿Cuál era el don de lenguas y cuál era su uso? Era una capacidad dada por el Espíritu Santo, escuche esto, para hablar en un idioma extranjero, para declarar las obras maravillosas de Dios como un milagro de verificación. Para más información sobre cuál fue la postura histórica de la Iglesia con respecto al don de lenguas, descargue el PDF que le dejo en los comentarios. La evidencia es contundente. Siempre se ha creído que hablar en lenguas es hablar en un idioma entendible, y el don de lenguas es adquirir la capacidad de hablar en un idioma entendible, sin haberlo estudiado. Ahora bien, este balbuceo extático que se ve en muchas iglesias, estas vocalizaciones ininteligibles, no son modernas tampoco. Estuvieron en los montanistas, que son unos herejes de la iglesia primitiva, y también estuvieron en otras culturas, así que quiero avanzar hacia el último punto de este estudio. En este sentido, la antropología ha investigado en la cultura y las expresiones de la glosolalia en las diferentes religiones o comunidades.
Por ejemplo, en el hinduismo encontramos el Kriya, que es una manifestación exactamente igual que la que se ve entre los carismáticos del cristianismo. Por otro lado, hay un dato muy curioso. En los primeros mormones también se observó estas manifestaciones de glosolalia. Incluso el mismo Smith, muy desacreditado por su perversión sexual, habló en lenguas, es decir, manifestó vocalizaciones ininteligibles. También podemos ver entre los pueblos originarios, por ejemplo en el norte de América se ha visto que los chamanes tenían este tipo de glosolalia, incluso a lo largo de todo Mesoamérica y también América del Sur se ha visto que los chamanes decían recibir dentro de sí a espíritus y que esos espíritus los hacían hablar cosas que nadie podía comprender. El teólogo Winehouse también registra que en la antigua Grecia se veían las mismas manifestaciones en los templos paganos, donde también se registró este tipo de manifestaciones de habla extática. Por consiguiente, la glosolalia, entendida como la vocalización ininteligible, no es algo exclusivo del cristianismo. Así lo afirma la lingüista y antropóloga Felicitas Goodman. Su ocurrencia en todo el mundo demuestra que estamos tratando con una capacidad común a todos los seres humanos. Y en este sentido, la neurociencia también ha realizado sus aportes. Hicieron estudios tomando imágenes del cerebro para ver cómo respondía ante la expresión de la glosolalia. Y esto es muy interesante. En primer lugar, se desmiente esto de que se entra en un trance en el que la persona no se puede controlar. Los estudios dicen, si bien es cierto que la persona experimenta cierto estado de trance o de éxtasis, no es cierto que pierde el control. El glosolalista activa este hablar en lenguas. Además, los estudios dicen que es algo que puede producir incluso bienestar en la persona que practica esto. Puede ayudarle a controlar sus emociones y hace que se relaje también la persona. Finalmente, los estudios de la neuropsicología han desacreditado las posturas que dicen que aquellos que hablan en glosolalia o en lengua ininteligible tienen problemas psicológicos o psiquiátricos. Dicen que las personas que practican esto de todas las culturas y religiones están bien emocionalmente y no tienen ningún tipo de patología. Es algo de la humanidad. Ahora, teólogos respetados como Gordon Fee y Wayne Grudem han intentado argumentar que hablar en lenguas es hablar en un idioma pero que nadie puede entender. Sin embargo, los lingüistas que han estudiado la glosolalia han desacreditado esto de manera contundente. Se hicieron registros de audio, se escucharon a personas, se analizaron las glosolalias y se descubrió que no hay ningún tipo de estructura lingüística, es decir, no es un idioma, simplemente son palabras que se arrojan al aire sin sentido. Y cabe destacar que el estudio también de la lingüista y antropóloga Felicitas Goodman dice que muchas personas activan esta glosolalia, si bien en algunos casos puede surgir de manera espontánea sin ser inducido o forzado por otro, en la mayoría de los casos hablar en lenguas se activa por una cuestión de rito o comunidad o presión grupal. Esto lo hemos visto en muchos ambientes. Se les dice a las personas, si no hablas en lenguas es porque no tenés el Espíritu Santo o no sos salvo. Necesitas orar en lenguas diariamente y si todavía no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo y aún no fluyen esas lenguas, al final voy a darte 3 consejos de la palabra para poder recibirlo en estos días en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces la persona se esfuerza por adquirir esta capacidad y como bien han dicho los lingüistas, es algo que se puede adquirir porque es común a todos los seres humanos. Pero de nuevo, también puede surgir de manera espontánea cuando una persona está en un estado de emociones muy fuertes o en un estado quizá de conexión espiritual muy fuerte. Pero reitero, es algo común a todos los seres humanos. En este sentido, la Enciclopedia de Psicología y Religión registró que los primeros pentecostales se llevaron grandes decepciones con respecto al don de lenguas porque cuando comenzaron a tener estas manifestaciones de glosolalia, creyeron que estaban hablando en otro idioma. Ahora bien, cuando fueron a otros países como misioneros creyendo que podían hablar el idioma de otros países, se encontraron con que esta glosolalia no tenía ningún tipo de estructura lingüística y tuvieron que reinterpretar cómo entienden la Biblia
para no decir que su experiencia había sido algo erróneo y que no era lo mismo que se habla en la palabra de Dios. Y estamos llegando a la conclusión, la tesis de este video y del ensayo que les estoy presentando y que les voy a dejar por escrito. Hablar en lenguas, como se lo entiende un balbuceo extático, se ha visto en todos los tiempos, en todas las culturas, en muchas religiones, en muchas comunidades y claramente no es algo exclusivo del cristianismo. Ahora, la Biblia habla de hablar en lenguas, pero habla de hablar en idiomas. Ese es el don de lengua, poder hablar en un idioma que nunca estudiaste. Eso sí es extraordinario, no decir balbuceos extáticos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? El balbuceo extático que muchas personas experimentan no es algo malo, es algo de la humanidad, es algo que incluso quizás Dios ha dado para el beneficio de los seres humanos, porque los estudios neurológicos afirman que incluso puede ser beneficioso para la persona que lo practica. Quizá es parte de la gracia común de Dios, pero no es lo que la Biblia llama hablar en lenguas o el don de lenguas. Cuando la Biblia habla de hablar en lenguas y que el Espíritu Santo da el don de lenguas, se refiere a hablar en idiomas entendibles para la predicación del Evangelio y la edificación de la iglesia. La glosolalia, entendida como un balbuceo inentendible, es algo tan humano como reír o llorar, pero no es el don de lengua y no es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que los creyentes hablan en lengua guiados por el Espíritu Santo. Hablar en lengua, según la Biblia, y el don de lengua es hablar en un idioma extranjero, sin haberlo estudiado y aprendiéndolo de manera espontánea. Si alguien desea practicar la glosolalia como un balbuceo extático porque eso le trae beneficios emocionales y psicológicos y porque lo considera como parte de la gracia común de Dios, puede hacerlo libremente, pero no debería intentar afirmar que este balbuceo inentendible es el don de lenguas. Así que, hermano Paul, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema de hablar en lenguas? ¿Sigue sucediendo esto hoy en día? Y si es así, ¿de qué manera o en qué forma se manifiesta? Pero antes de que nos respondas a esa importante pregunta, quizás deberíamos plantearnos primero qué nos dice la Biblia acerca de hablar en lenguas. Así que, bueno, formularemos la pregunta de esa manera, sí. ¿Qué es lo que la Biblia realmente nos enseña sobre el don de hablar en lenguas? Y ¿sigue ocurriendo esto en la actualidad? Y si es así, ¿de qué forma específica? En primer lugar, si nos dirigimos al libro de Efesios, específicamente en su capítulo 2, podemos comprender claramente que la iglesia fue edificada sobre el sólido fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, eso es muy, muy importante. Se refiere a algo que ya no existe. ¿Hay apóstoles hoy como los 12? No. Es la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿Existe alguna palabra profética que aún esté sentando las bases para la iglesia? No. Y así reconocemos aquí con dos de los hombres u oficios más dotados, como sea que quieran llamarlos, que han cesado. Nosotros sabemos eso y prácticamente todo el mundo de forma generalizada lo reconoce. Así que podemos esperar que podría haber otros cambios en obsequios de menor importancia. Bueno, podríamos quedarnos aquí sentados todo el día y debatir si los dones de lenguas han cesado. ¿Sabes? Podríamos referirnos a la primera epístola a los Corintios, donde dice que las lenguas cesarán. Podríamos discutir extensamente sobre a qué se refiere exactamente ese pasaje, pero en mi opinión lo más sensato sería simplemente definir qué eran realmente los dones de lenguas. ¿Qué eran aquellas? El libro de los Hechos nos presenta un claro y vívido ejemplo de lo que se conoce como lenguas. Pause. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de estas lenguas mencionadas en las Escrituras? Pause. Se trataba ni más ni menos de idiomas fonéticos auténticos. Pause. Lenguajes completamente reales y comprensibles para quienes los escuchaban. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios del 11 al 14, la gente dice, bueno, esa es una clase de lengua diferente. No veo ninguna base para afirmar eso en absoluto. No creo que se esté refiriendo a un lenguaje de oración o a sonidos que no tienen ningún valor fonético de ningún tipo.
Así que la verdadera cuestión se reduce a qué son las lenguas. Y yo creo firmemente que las lenguas eran, de hecho, el acto de hablar un idioma humano real y comprensible. Ahora quiero que reflexionemos sobre esto por un momento. Si de repente, y no quiero que esto suene a burla, pero si de repente yo empezara a decir una y otra vez, Over and over, I think she rode a Honda, I think she rode a Honda. no hay ninguna prueba de que haya habido un milagro allí. Pero si de repente alguien empezara a hablar en un idioma, un verdadero lenguaje humano de valor fonético, como vemos en Hechos capítulo 2, la gente se asombraría de que fuera una señal, de que en realidad fuera un milagro. Y no lo hacemos, ni siquiera entre aquellos que afirman hablar en una lengua o en un lenguaje de oración, no posee ningún valor fonético. Carece de toda lógica o fundamento. Básicamente suena como un balbuceo incomprensible. No hay ninguna señal de un milagro, y una de las cosas que he notado que tienen en común es que las personas que asisten a la misma iglesia y que hablan en lenguas parecen hablar con el mismo ritmo y a hacer los mismos sonidos. Así pues, mi convicción es que el hablar en lenguas constituía un lenguaje humano, genuino, y ha cesado porque, como podemos observar, ya nadie lo está practicando. Amén. Le doy las gracias. Yo tengo una pregunta para ti, Joel. Dime. La Biblia menciona los lenguajes angelicales, el lenguaje angelical. Nosotros, ¿qué idioma que ellos hablan? Esa es una pregunta muy buena, sobre todo porque en el día de hoy muchas personas afirman tener el don de hablar en el lenguaje de los ángeles. Pero cuando leemos ese texto en su contexto, hay un solo versículo en la Biblia que habla de eso, 1 Corintios capítulo 13, en los primeros versículos. Vemos claramente que el apóstol Pablo está usando una hipérbole. Él está diciendo, si yo entendiera toda ciencia, si yo tuviera una fe tan extraordinaria que yo pueda trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y en ese contexto dice, si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ese texto no enseña necesariamente que existen lenguas angelicales. Está diciendo Pablo, aunque yo pudiera hablar chino, ruso, alemán y hasta el lenguaje de los ángeles, y yo no tengo amor, de nada soy, eso de nada me sirve. Ahora, puede ser que haya un lenguaje angelical, tal vez, pero es absolutamente desconocido para nosotros. Bien, lo interesante es que cuando les vemos hablando en las escrituras, los hombres lo podían entender en su idioma. Exacto. Ellos hablaban en el lenguaje de cada uno de nosotros. Entonces, usar ese texto para decir, bueno, yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas, es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña, porque en todo el resto del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de lenguas, que era sí hablar idiomas, no estaba hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas terrenales. La palabra glosa habla de idiomas que se hablan aquí, ahora, en el tiempo. Entonces, gracias por la pregunta. Yo no creo que la Biblia confirme que hay una lengua angelical, y si la hay, eso no nos incumbe, porque en el cielo yo no sé qué idioma hablaremos. Si querés escuchar un podcast o mirar un video un poco más didáctico basado en este ensayo que te dejo en los comentarios y que te animo a leer, te dejo acá el podcast y acá el video. Y en el comentario fijado te dejo el enlace de este ensayo para que lo puedas descargar, por supuesto, gratuitamente.